Que el retiro no sea un retiro o una pensión, que sea más bien una jubilación, relacionada con júbilo, con alegría, con nuevos rumbos, con aventura. ¿Es el trabajo una carga? ¿Obtenemos otras remuneraciones además del salario? ¿Podría ser la jubilación una etapa del trabajo sin remuneración, con flexibilidad de tiempo, de tema y de lugar? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 193 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Cortarse la coleta. Papá, nadie entiende esa expresión. Es una expresión taurina. Los toreros, cuando ya van a dejar de torear, se cortan la coleta. Un amigo, sin decírmelo, me llamaba la atención de qué grotesca que es la actividad taurina. Y yo le decía que sí es cierto, es una actividad grotesca. De hecho, en muchos pueblos españoles ya está prohibido la tauromaquia. Pero eh, en, en- en mi infancia el toreo era heroico, romántico. Le decía yo que casi como el participar en acciones bélicas, ¿verdad? Era romántico, heroico, ¿verdad? Hoy en día quisiéramos estar muy lejos de toros y de combates. Ujú, sí. Y bueno, en cuanto a al, hay otras expresiones como colgar los botines, ¿verdad? Que decían los jugadores de fútbol, o colgar los guantes de los boxeadores, ¿verdad? Y entonces la idea era conversar sobre la pensión, el retiro o la jubilación, ¿verdad? Pensión me suena, me suena como muy pasivo, ¿verdad? Pensionarse es como poner la mano para que te caiga la pensión, que te la has ganado, ¿verdad? Pero me parece que es una expresión pasiva. Retirarse me parece una expresión como deprimente, ¿verdad? Ya no estoy en esto, ya me retiré, ya no funciono, ya no soy nadie, ¿verdad? Y existe el adjetivo, el sustantivo jubilación, que es muy lindo, es de júbilo, de alegría, desbordante, ¿verdad? Ahora me jubilo, inicio una nueva etapa de mi vida, la voy a vivir la voy a vivir un poco fuera de los moldes que la vida laboral impone, porque la vida laboral impone unos moldes, ¿verdad? Especialmente la vida laboral tal y como la conocíamos antes de la pandemia, que era una vida laboral con tiempo y espacio determinados, estructurados, fijos e invariables. Hoy en día cuando ves a los muchachos trabajando a distancia, ¿verdad? Virtualmente, eso te da una gran libertad de tiempo y de espacio. No en todas las cosas se puede trabajar de esa manera, pero es una de las posibilidades que da el trabajo. De todas maneras, el trabajo como salariado, ¿verdad? Como salariado, como te contrato un tiempo para que hagas unas determinadas cosas con estas características y te pago un ingreso. Eso está bastante cerca del trabajo mercancía del que hablaba Marx, ¿verdad? Pero como ahora estamos en tiempos de el trabajo
del conocimiento, donde el aporte principal es de conocimiento, pues ya el salariado ha venido perdiendo los ribetes opresivos que tenía, ¿verdad? Eh, un, un- un profesional que trabaja aportando conocimiento, primero, no tiene por qué aportar el conocimiento solo en una empresa o solo en un determinado tipo de empresas. Y segundo, su trabajo ya no es medido de la forma, vamos a ver cuántas unidades físicas produjo, ¿verdad? Porque si estás produciendo eh, suelas de hule para zapatos deportivos, ¿verdad? Es importante que produzcas una más, pero si lo que estás produciendo es eh, visión, nuevo enfoque, nuevo, nuevas dimensiones para un producto o un servicio o una relación, pues con que produzcas una nueva dimensión al año, a lo mejor ya estás revolucionando la industria en la que estás trabajando. Y eso, desde luego, le quita también condicionamientos negativos al salariado. Entonces, bueno, eh, si bien estamos todavía en muchos clases de puestos metidos en el salariado, la jubilación, y tal vez de ahí viene el júbilo, pues nos saca de esa estructuración que podría ser limitante. Por eso hablo de la posibilidad de que uno, cuando se jubila, pudiera pensar en nuevos rumbos, desde luego en nuevo uso del tiempo y pensar en aventura, ¿verdad? Sin exagerar, ¿verdad? Sin creer, sin creer que aventura es ir a escalar un risco inaccesible, pero luego podríamos hablar de lo que la aventura puede significar en la jubilación. Muy bien, no, nunca había conectado la definición de jubilación con la definición con la palabra júbilo. Creo Ajá. que tal vez por un asunto cultural en nuestro entorno se habla más de pensionarse, ¿verdad? Sí, Y sí. pensionarse, Ajá. pues sí, está directamente relacionado con la, el derecho a la pensión, que es un mecanismo financiero de seguridad social para las personas que alcanzan una serie de cotizaciones y una edad específica Ajá. para poder obtener ese dinero. Eh, Aún así, siento que independientemente del aspecto financiero, que no es menos importante, y ahorita me devuelvo a esto, y de la edad, eh, creo que muchísimas personas, quizás casi todas las personas que llegan a la jubilación, empiezan a darse cuenta de que después de unos meses o de un año de hacer de su vida lo que les plazca como si fuera siempre domingo, empiezan a sentir un extraño vacío, o mejor dicho, un llamado particular a hacer algo, porque hace 80 años, cuando se creó la Seguridad Social Universal, más de 80, eh, llegar a 65 años, no era todo el mundo que llegaba a 65 años, pero ahora todo el mundo llega a 65. Y al llegar a 65, muchísima gente se da cuenta que les quedan 25 años por delante con absoluta lucidez y buena salud, y si se cuidan, aún muchos más, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer con esos 25 años? Uno no puede ver 25 años de televisión, creo que lo decías en el artículo, ¿verdad? Y con esto quiero llegar al tema del propósito, porque muchas personas también transcurren la vida sin un verdadero sentido de propósito, sino que van ahí haciendo y muchas veces impulsados o persiguiendo el incentivo monetario de recibir un dinero para cubrir los gastos, para hacer un ahorro, para tener una vida que, que les permita holgura material, ¿verdad?
pero no persiguiendo un sentido de propósito. Y claramente no es indispensable tener un sentido de propósito, pero cuando uno se jubila, es una ocasión muy llamativa para explorar ese sentido de propósito. Sería lindísimo que las últimas décadas de vida las dedicáramos a hacer algo que hacemos bien, que nos encanta, que el mundo necesita y que quizás hasta nos podrían pagar por hacer. Digo quizás porque hay gente que encuentra propósito en el trabajo voluntario Sí. y entonces es un trabajo por definición no pagado, pero de nuevo, le gusta mucho hacerlo, lo hace bien y el mundo lo necesita. Eh, Hay otras culturas donde la jubilación implica dedicarse plenamente a la comunidad. Y entonces en países como Japón, uno ve que hay una gran cantidad de personas guiando a los peatones que buscan estaciones de bus y estaciones de tren y son personas jubiladas, ahí identificadas con un chaleco, tienen una banderita, tienen un radio especial por si tienen que comunicarse con alguien. Están cumpliendo una función comunitaria valiosísima y están sintiéndose, bueno, es un trabajo digno, se están sintiendo importantes y no lo están haciendo por dinero porque ya tienen la pensión, ¿verdad? Entonces lo que están es interactuando con otras personas, sintiéndose útiles para la sociedad y demás. Después creo que hay una oportunidad también en esa edad de jubilación que es el emprendimiento, pero no el emprendimiento de crear una nueva empresa, ¿verdad? Como de, ahora sí, ahora ya que me pensioné, voy a convertirme en comerciante. No, no se trata de ese tipo de emprendimiento, se trata de un emprendimiento donde lo que llaman emprendimientos unipersonales. La persona misma tiene una actividad o una dedicación y la va robusteciendo y la va construyendo de manera tal que va creando valor para otros. Creo que lo mencionabas hace un ratito. Y que en esa creación de valor para otros incluso pudieran obtener retribuciones monetarias y no monetarias. Ujú. Porque sentirse importante en la comunidad es algo que agrega inmenso valor desde el punto de vista de bienestar a las personas, ¿verdad? Creo que siempre se ha dicho, y por alguna razón es que se dice, que la persona que se jubila y se queda dentro de la casa, pues a los pocos años se empieza a deteriorar, ¿verdad? Porque no tiene un sentido de propósito. Vuelvo a lo del propósito. No sé si estoy dándole vueltas al mismo tema, pero sí me parece que esta conversación da para mucho respecto a lo que en inglés se denomina repurposing y no sabría cómo definirla en español, darle nuevo propósito, nuevo sentido de propósito a nuestra actividad después de la jubilación. Bueno, pienso que es muy básico eso que estás diciendo del sentido de propósito. Y eso, desde luego, antes de la jubilación, pero con mucho más razón en las proximidades de la jubilación, ¿verdad? La jubilación, una de las cosas que está clara es que debe ser planeada, ¿verdad? No debe ser un cambio abrupto, ¿verdad? No, no puede ser que uno de pronto diga, y el próximo lunes ya no voy a trabajar, ¿verdad? Sino que debería haber venido, en algunas organizaciones hasta se da preparación a los eh, futuros jubilados, se les da preparación para que se vayan adaptando a esa nueva situación y ese sería el momento de hacerle una revisada al propósito. Es que el, el trabajo el trabajo ordinario, ¿verdad? El trabajo ordinario estructura mucho. Entonces,
Tú no tienes que pensar si tienes un trabajo ordinario en qué vas a hacer el próximo lunes. En cuanto llegues a tu oficina, ahí el mismo flujo te irá planteando los requerimientos de lo que tienes que hacer ese lunes y todos los otros múltiples lunes que vendrán, ¿verdad? Entonces, creo que el mismo trabajo no nos permite hacer esa redefinición del propósito o esa revisión del propósito. Y estamos, bueno, en inglés se llama, es muy feo, ¿verdad? Porque es como muy minusvalorativo, pero en inglés se denomina la carrera de ratas, ¿verdad? Estamos metidos en un sistema en el cual vamos haciendo unas cosas y las queremos hacer muy rápido. Vamos como metidos en un cilindro de esos sin fin, haciendo el esfuerzo, haciendo lo que gire a mucha velocidad, pero sin cambiar la posición relativa al externo del cilindro. Eso debería llamarnos a preguntas frecuentes de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos persiguiendo, qué podríamos mejorar en el tiempo que estamos dedicando y el esfuerzo y la energía que estamos dedicando a hacer esas tareas. Yo no soy optimista en el sentido de que todo el mundo pueda hacer cosas que no sean rutinarias, pero creo que convendría eh, plantearse de tiempo en tiempo, bueno, esta carrera, ¿cuál es la meta? ¿Verdad? Porque si la meta es cumplir una determinada cuota de producción, eso es una cosa. Si la meta es eh, cumplir con una cuota de producción, establecer unas relaciones, innovar mi trabajo y cuestionarme sobre mi propio desarrollo, bueno, ya enriqueciste el propósito original, ¿verdad? Creo que por eso te decía que me parece que la idea el sentido de propósito es muy importante. En aunque no estemos en la cercanía de la jubilación, y si estamos en ella, con más razón, y si ya nos jubilamos y ya nos estamos cansando del horario de televisión que tenemos, preguntémonos cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el propósito que tenemos y tratemos de enriquecerlo. Eso me parece que es una gran cuestión, que deberíamos tocar ese tema un día específicamente, el del sentido del propósito, pero quien tiene más eh, conocimiento, intuición, feeling sobre el asunto, eres tú. Tal vez un día te conviene escribir el artículo del lunes y luego hacer la conversación, ¿verdad? Sobre el sentido del propósito. Y a mí me parece que eh, el sentido del propósito se establece más o menos en la pregunta de, bueno, yo para dónde voy, para qué es que me estoy esforzando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero lograr, verdad? Como decían con sorna alguna gente, bueno, si uno quiere ser el más rico del cementerio, pues está claro que lo que tiene que hacer es ir trabajando en lo que pueda ganar más dinero y tal y cual, pero a lo mejor no nos interese ser el más rico del cementerio, sino que hay un término que me gusta mucho a mí y que es plenitud. Es que uno puede vivir la vida y si le preguntan, ¿cómo sabes que estás viviendo la vida? Dicen, por los signos vitales. Me parece que son unos pésimos indicadores de si estás viviendo la vida. Uno debería tener unos signos de plenitud, ¿verdad? Y cada uno debería hacerse una listita de cuáles son las cosas que lo harían pleno,
¿verdad? Eh, Posiblemente la plenitud tiene que ver con las relaciones interpersonales, sin duda, la plenitud tiene que ver el, con el control de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad te quita plenitud. Posiblemente la plenitud tiene que ver con cualquiera que sea la cosa que llamamos felicidad, ya sea los sucedáneos, como la tranquilidad, eh, el éxito, etcétera. Pero si logramos hacer unas medidas cuidadosas de indicadores que sean poco discutibles sobre si está siendo feliz, eso desde luego que sería una medida de plenitud. Justo estaba pensando mientras hablabas de algunos elementos que me parece que forman parte de el sentido de propósito. Y los menciono nada más para que los hablemos en algún otro momento, pero que tal vez acompañan este último que acabas de mencionar de la plenitud. Y son el sentido de éxito, ¿verdad? Que creo que esa es no es una definición de diccionario, sino que es un criterio muy personal, que cada uno sepa y sienta lo que percibe por éxito, ¿verdad? Alguna gente mide el éxito en términos monetarios, otra gente mide el éxito en términos de salud, etcétera. El concepto de legado, ¿verdad? Que es el propósito de nuestro quehacer o de nuestra obra o de nuestros bienes cuando ya nos hayamos retirado, ¿verdad? Em, y luego está el del significado, ¿verdad? ¿Cuál es el significado con el que vivimos la vida? ¿De qué se trata vivir la vida? Y esto creo que es algo que cada persona, ahí en diferentes momentos de su existencia, va buscando, a veces por necesidad y a veces porque le llega la luz, ¿verdad? El significado. Muchas personas tienen encuentros cercanos con la muerte y eso les da como una sensación de que ya saben cuál es el sentido, el significado de la vida. Después está influencia, que es cómo nosotros ejercemos un liderazgo auténtico a partir del ejemplo y que eso se convierte en, en una aspiración para otros, ¿verdad? No, no lo digo con la intención de, a mí no me parece que uno pueda decir, yo voy a tener influencia, ¿verdad? Yo voy a ser un influencer. Yo creo que ese Ujú, es un concepto muy plástico, ¿verdad? Plástico en el ujú, sentido de que es muy superficial y muy vacío. No ujú, digo que las personas que se sientan influencers o que quieran ser influencers lo sean. Lo que digo es que la verdadera influencia no es aquella que uno dice, yo voy a tener influencia en los demás. O la gente que dice, es que yo quiero inspirar a otros. En realidad, uno se inspira a sí mismo y muchas veces esa inspiración la modelamos en otras personas. Pero a la única persona que realmente podemos inspirar es a nosotros mismos, ¿verdad? Darle un soplo de vida, que es lo que creo que significa inspirar. Eso solo lo podemos hacer con nosotros mismos. El otro concepto también es el de impacto y es cuál es eh, el, el, el beneficio que genera nuestro quehacer. Y ese beneficio, bueno, se puede medir según múltiples indicadores, etcétera, pero creo que eso también es importante. Decir, bueno, yo sí quiero tener una vida de impacto o quiero ujú, tener una gestión de impacto y que eso se pueda convertir en algo eh, que, que podamos ir midiendo como parte del propósito de nuestra vida. Eh, a partir de la jubilación y también desde mucho antes, ¿verdad? Hay gente que se dedica a los inversionistas de impacto, los emprendedores de impacto, ujú. son personas que dedican la vida a ver cómo hacen para crear el mayor valor posible para otros.
Y luego me parece que hay otros dos elementos que tienen que ver aquí con este ecosistema de valor del propósito, que son destrezas esenciales y destrezas existenciales. Las destrezas esenciales son las que antes denominábamos destrezas blandas, ¿verdad? Y al decirles blandas, como que se les bajaba un poco la importancia, pero lo cierto es que estas destrezas ayudan a desempeñarnos mejor en sociedad y a colaborar con otros, a comunicarnos mejor, a liderar. Y entonces, pues no son destrezas tan blandas, más bien se les denomina hoy en Sí. día destrezas esenciales, porque Ujú, en algunos casos son más importantes que las destrezas técnicas o analíticas, ujú, profesionales o a los oficios, ¿verdad? Prácticamente es el complemento perfecto para cualquier otra formación que tengamos. sí. Y las destrezas esenciales eh, se van adquiriendo a lo largo de la vida desde que nacemos. Para no confundirlas con los atributos, que es lo que habla el libro aquel de Rich Divine, ¿verdad? Que son Ujú, elementos que ya traemos por nuestra humanidad, ujú, pero las destrezas esenciales son aquellas que podemos ir cultivando. Y hoy es un buen día para buscarnos ahí en internet una lista de destrezas esenciales y decir, ah, mira, en esto yo soy bueno, en esto me gustaría mejorar y buscar la manera de ir mejorando. Eso también podría ser un propósito a partir de la jubilación o incluso desde antes. Y el último de las destrezas existenciales son aquellas que nos permiten ser mejores interlocutores como ciudadanos globales, porque todos somos ciudadanos globales, ¿verdad? Todos vivimos en el planeta Tierra. ujú. No es que se requiera tener un pasaporte del planeta para sentirse que uno es ciudadano global, pero somos habitantes del planeta. ¿Y cuál es la mejor manera de desempeñarnos como ciudadanos planetarios? Creo que esas son las destrezas existenciales a las que me refiero. Apenas hago un enunciado muy breve de cada una de ellas, pero siento que es una conversación que podríamos tener más adelante. Y antes de cederte la palabra, quería referirme a tu idea de que la jubilación debería parecerse más a una transición y a decir, ahora voy a transicionar a otra configuración en mi vida. Mucha gente hoy en día, sobre todo quienes hablan de sentido de propósito, hablan de pivotear en la vida. Ajá, Y ujú, pivotear es un concepto que creo que se utiliza predominantemente en básquetbol, pero también en fútbol se hizo un concepto popular que significa básicamente recibir la bola y pasárselo a otro que está mejor colocado para tratar de anotar. Y el pivoteo en la vida quiere decir que ya nuestra vida no es lineal y que vamos a dedicar 45 años después de que nos graduamos de la universidad a un mismo trabajo, sino que vamos a ir pivoteando y cambiando y explorando y buscando a dónde ubicarnos y a dónde crear valor. Entonces, siento que esa también es una función como forma parte de la transición, que es mucho más marcada a la hora de la jubilación, pero que uno la puede preparar años antes, ¿verdad? Una pregunta interesante para quien se jubila es, ¿cuáles son los talentos o las fortalezas que tiene y que podrían ser útiles, ¿verdad? Eh, Fíjate que con la edad que la gente se jubila, me parece que con la edad es muy probable que tengas una experiencia que sea valiosa. Con la edad es probable que tengas una mayor sensatez que cuando tenías 40 años, ¿verdad? Y entonces esos rasgos, se podría hacer la pregunta de en qué se podrían emplear, si para qué podría servir mi experiencia o a quién le podría servir mi sensatez, ¿verdad? Eh, Estaba viendo por ahí esos servicios de apoyo que hay
por apoyo digital o apoyo electrónico, ¿verdad? De personas que están dispuestas a conversar con otros que necesitan conversar. Antes pensábamos que eso solamente ocurre en ciudades muy grandes y como muy anonimizadas, pero yo creo que en Costa Rica, a pesar de que no somos una mega ciudad, yo creo que ya va habiendo mucha gente en aislamiento, en soledad, que se podría beneficiar de conversar con alguien. 10 minutos, conversaste por teléfono con alguien y lo que aquel puso a funcionar fue su experiencia, su sensatez o su habilidad de tener una conversación entretenida. Y esto hace conexión con algo que los expertos en psicología positiva andan señalando desde hace tiempo. Y es que la felicidad tiene mucha relación con lo que tú puedas dar, ¿verdad? Y, esa cosa que la intuíamos hace mucho tiempo, hoy en día está clarísima porque te pueden hacer un mapeo del cerebro y darse cuenta de que cuando das algo, hay centros relacionados con la percepción de felicidad que se activan, se activan neuronalmente, ¿verdad? Y ¿de qué estamos hablando cuando decimos dar? Pues no estamos pensando en hacerle un regalo a una persona todos los días, no estamos hablando de dar tiempo, de, de dar, de dar escucha. Fíjate que de dar escucha, de dar consejo si te lo piden, si no se lo piden no hay que darlo, pero de dar consejo, de dar perspectiva, ahí hay una cosa bien interesante. Si somos tan diferentes y hemos vivido circunstancias tan individualizadas, tan personalizadas, que simplemente decir, bueno, yo desde la perspectiva mía, desde este queque cultural que he venido, que la vida ha venido construyendo dentro de mí, pues podría dar una opinión o podría dar una perspectiva y con toda seguridad es innovadora esa perspectiva porque el otro, el que te está escuchando, no ha tenido las mismas circunstancias y tú le estás diciendo algo desde un punto de vista, desde un punto de observación diferente. Esa es otra forma de dar, ¿verdad? Dar compañía, eh, dar consuelo. Eso de lo que se habla ahora con tanta seriedad, que es la compasión, ¿verdad? Que no es la lástima, sino la compasión es poderle transmitir al otro que sientes la situación que tiene, por lo que está pasando, el momento en que está, lo sientes como si fuera tuyo, ¿verdad? No estás ahí para tenerle lástima, sino que estás para tener ¿cómo se llamaría? Un colega, ser humano que viene a estar contigo en una circunstancia singular que estás pasando y tú sientes que aquel de veras siente, ¿verdad? No es que viene a, a- a- a manipularte ni a cumplir con un ritual que se lo manda su coach, ¿verdad? Eso es. Ujú. Sí, muy interesante esto de la compasión. Creo que le dimos una palabra a ese concepto, pero creo que es un concepto que es parte de nuestra genética, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales y además somos seres
de muchísima capacidad de aprendizaje y entonces las experiencias de la vida van creando características, lo que se denomina epigenéticas, ¿verdad? Que van modificando quién somos diferente a lo que éramos en el código genético con el que nacimos. Y eso poco a poco va teniendo una pequeña influencia en las próximas generaciones. Entonces, si nosotros actuamos con compasión, eso probablemente va a ser un rasgo que se va a transmitir por herencia o por comportamiento o por epigénesis a nuestra descendencia. También pensaba mientras hablabas de dar en el concepto de mentoría. Y me parece que Ajá, el concepto de claro, claro. mentoría sí es algo que uno puede intencionar y decir, bueno, yo a partir de la jubilación voy a dedicarme a ser mentor para otras personas. Y esa mentoría, bueno, incluso podría ser, si uno quisiera, podría ser una actividad remunerada, ¿verdad? Es lo que uno podría imaginarse que es un coach que se ganó la certificación de coach, no porque hizo un curso en un Ujú, instituto de coaching, sino ujú, porque la experiencia de vida que tiene es tan rica que claro. otras personas acuden a ella para aprender o consultar, ¿verdad? Ujú, ujú, Y eso siempre me conecta con un concepto político que existía en la antigua Roma, que era la noción del Senado, ¿verdad? Y un Senado claro. era un Ujú, conjunto de personas que por su experiencia eh, eh, eran muy buenos consejeros para los líderes, bueno, para ujú, los emperadores, ¿verdad? ujú, Y, y hoy en día eso ya no lo tenemos. ¿A quién le consultan los jerarcas de gobierno? ¿A quién le ujú, consultan los jefes de Estado, verdad? Usualmente le consultan a las personas que contrataron, muchas de ellas de la misma edad o menores, ujú, y nada malo con la edad, porque con la edad viene la adquisición de una serie de conocimientos y una forma de pensar que es bastante singular, pero la virtud que tiene la gente mayor es que ya ha pasado por mucho y entonces ya tiene mucha experiencia sabiendo qué cosas no funcionan. Em, y además creo que tienen una forma de ser un poco más pausada y eso siempre es buen consejero, ¿verdad? Poder hacer una pausa a la hora de tomar una decisión. Como decían antes, yo no sé si esto todavía se utilizará y si tendrá algún sentido, pero yo recuerdo cuando uno era niño que decían consultarlo con la almohada y eso ajá, todavía hoy me parece que es valioso, ¿verdad? No tomar una decisión así muy intempestiva. Yo todavía sigo la práctica de consultar con la almohada cualquier artículo que escribo para publicar y nunca lo mando el mismo día que lo escribo. Entonces eso me da la posibilidad de leerlo eh, con otra energía, ¿verdad? Con otro ánimo, en otro día, con otra luz. Y, y bueno, es simplemente un pequeño hábito que tengo para tratar de ser más pausado. Y ese tipo de pausa y ese tipo de sabiduría que se puede ir adquiriendo, que lo da la experiencia de vida, es algo que podemos poner a servicio de los demás en la forma de mentoría, ¿verdad? Ayudarle a otros a salir adelante, a encontrar su camino, a, a ver cosas que no están pudiendo ver, que tal vez podrían enriquecer aquello que están haciendo, etcétera. La mentoría eh, tiene un valor derivado del estado vital del mentor. Es que, vamos a ver, con el paso de los años, a mí me parece que el ritmo de la música interna tuya va cambiando, ¿verdad? Sí, sí. eh, eh, es que no sé de estilos musicales de este tiempo, pero en mi tiempo, pues cuando tenías 20 años, andabas al ritmo de guaracha, ¿verdad? Y por ahí por los 25 andabas al ritmo de bolero
Y bueno, cuando pasan los años, cambia el ritmo, ¿verdad? Te haces light classic, una musiquita un poco más formal, ¿verdad? Con más belleza, tal vez. eh, Imposible de bailarla, pero sí te distrae mucho. Creo que cambia la música interna y cambia también, desde luego, eh, a pesar de que no hay una trayectoria parabólica, dibujada, donde uno dice, aquí nací, voy subiendo, ya llegué más o menos a la madurez y ahora voy descendiendo hacia donde ya sabemos que descendemos, ¿verdad? A pesar de que no hay tal trayectoria, yo creo que internamente uno la siente. Yo por lo menos siento la trayectoria sin pesimismo, sin, desde luego sin ninguna tristeza, ¿verdad? Pero sientes que estás en una posición vital distinta a la de la pareja de chicos que se acaban de casar y están esperando su primer hijo, ¿verdad? ¿Ah? Y aún de la pareja de señores maduros que están esperando a su primer nieto. Ya pasaste por todas esas y tienes desde luego una visión, eh, creo yo, una percepción, debe ser un producto sí, de la ubicación vital. Podría ser que tu mismo sistema interno, ¿verdad? Antes decían que la reproducción celular va cambiando de velocidad. Cuando eres joven, el cambio es rapidísimo y cuando ya vas ganando décadas, el cambio es mucho más pausado. Podría ser que esto mismo esté condicionando el tipo de visión que tengas sobre las cosas y la calidad que pueda tener como tu mentoría. Eh, Creo que no quisiera terminar sin explorar esa idea de que la jubilación puede vivirse con espíritu de aventura. Decía que para mí la aventura, voy a definirla de esta manera. Aventura es, espíritu de aventura, es una apertura a caminar por caminos nuevos. Y caminar por caminos nuevos siempre dio y siempre da una cierta ansiedad, porque si el camino es nuevo, hay incertidumbre en el camino. Entonces, ¿qué hacemos con la incertidumbre? ¿Qué hacemos con esa ansiedad que da la incertidumbre? Yo creo que lo que hay que hacer es como cambiarle el signo. Ve, eh, hay un momento en que el espíritu de aventura se ve limitado, por ejemplo, por el deseo de no perder ni una. Yo no quiero sacar ni una mala nota, yo no quiero perder ni una, yo quiero sacar siempre cienes en la aventura en que esté viviendo. Y eso desde luego te produce mucha ansiedad. Si tú aflojas ahí y dices, bueno, yo sé que como el camino es nuevo, a veces trae buenos resultados, a veces trae malos resultados. Si estás dispuesto a que a cambio de de la dicha, de los buenos resultados, estás dispuesto a arriesgarte que de vez en cuando salgan malos resultados, me parece que ese es el espíritu de aventura. Yo no creo que el aventurero, siempre que se mete en una aventura, esté seguro de que va a salir invicto, ¿verdad? Se mete con temor, pero sabe que tiene condiciones para salir invicto y las probabilidades de salir invicto son mucho más altas que las probabilidades que le da a ese mismo evento una persona pesimista. Entonces, si uno logra como jubilado ver el pesimismo a los ojos, tratarlo,
ponerle nombre, decir, sí, aquí siento pesimismo, la ansiedad viene de que estoy pesimista y estás dispuesto a echar unos dados, ¿verdad? ¿Ah? Y si sale más de 2 dados, si sale más de cuánto, ya ganaste. Si estás dispuesto a jugar ese juego, creo que la jubilación será eso, será jubilosa, vas explorando, vas obteniendo unos resultados, de vez en cuando algo te salió mal, pero estás recorriendo ese camino nuevo con ese espíritu que refresca tanto, que es el espíritu de aventura. Yo querría terminar con una breve reflexión eh, sobre sobre la longevidad, que no es necesariamente la duración de la vida, sino la extensión de la salud también. Porque pues uno se pone a pensar de qué sirve vivir muchos años si esos Ujú, últimos años no van a ser de buena salud, ujú, física o mental, ¿verdad? Eh, Hay personas que mueren de 100 años, pero los últimos 15 pues ahí estuvieron un poco con ujú, Alzheimer o con algún otro padecimiento mental y creo que de eso no se trata. Estoy transitando la lectura de un libro reciente que escribió el doctor Peter Attia, que se llama Outlive. Y Outlive, no sabría cómo traducirlo. Yo diría que es como vivir más de lo que nos hubiera tocado vivir si viviéramos una vida reactiva. Y además, si viviéramos una vida desordenada. Entonces, él lo que dice es, primero hay que ordenar la vida en términos de salud. Segundo, hay que ir más allá de la reactividad. ¿Qué es la reactividad? Él dice, como médico oncólogo que es, que la medicina occidental es, es una industria que funciona de manera reactiva, ¿verdad? Si tú tienes 6.4 mililitros de glucosa en sangre, quiere decir que tienes diabetes. Pero si tienes 6.3, no, y te dejan irte para la casa tranquilo, a pesar de que ha venido subiendo claramente la tendencia de azúcar en ujú, sangre y nadie enciende las alertas. ¿Por qué? Porque las alertas empiezan a funcionar cuando llegas a la enfermedad y entonces ahí el sistema te trata. ujú. Antes no. Y él lo que dice es que deberíamos de concebir una nueva manera de que funcione la medicina, que es medicina proactiva. Y ahí, en la proactividad de la medicina, interviene, el protagonista es la persona misma, es el paciente antes de ser paciente, ¿verdad? Ajá, ujú, Y entonces él en ese libro señala las principales causas de muerte y cómo prevenirlas, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante para que nosotros nos demos cuenta de que parte del propósito, muchos años antes de la jubilación y desde la jubilación y en adelante, que debería de ser parte de nuestros hábitos de vida, es ver de qué manera podemos extender la calidad de vida y la salud a lo largo del tiempo, independientemente de cuánto tiempo sea el que vivamos. Y lo dejo como una reflexión porque creo que claro, también esto tiene que ver con el ujú, júbilo con el que vivamos la vida, ujú, ¿verdad? ujú. Muy bien. Eso es. Bueno, Bueno, muy bien. Nos vemos que entonces. estés muy bien. Chao. Hasta Ujú. luego.